Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Esperando que se encuentren bien, de salud en su casa. Hoy recibe una bonita semana. Estamos celebrando Semana Santa. Hoy es lunes de autoridad. Es un gran privilegio estar en estos días tan especiales donde podemos nosotros celebrar la victoria de nuestro Señor Jesús a través dándonos victoria a través de la cruz, y vemos que Él resucitó. Entonces hoy es lunes de autoridad. Qué bueno que podemos estar aquí glorificando el nombre de Dios el día de hoy. Nos gozamos con su palabra, nos gozamos por las bendiciones que Él nos da todos los días. Hoy quiero adorarle. Reciba saludos y bendiciones de parte de mi familia, y estamos para servirles. Entonces, quiero compartir una palabra de Dios el día de hoy. Recordemos que hoy es semana, el día de ayer celebrábamos Domingo de Ramos, ¿verdad? Y estuvimos transmitiendo nuestro culto. Y hoy quiero compartirle una palabra que se encuentra allí. Si usted quiere ayudarnos a leer en su casa, está en Mateo capítulo 21, verso 18. Quiero compartirle algo bien interesante. La palabra dice así: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y la halló, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Vino sus discípulos, decían maravillados, cómo que se secó y enseguida la higuera. Respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo que si tuvieras fe, no duráis, no solo hacéis esto de la higuera, sino que si este monte le dijeres: quítate y échate al mar, será echado, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Hoy es lunes de autoridad. Hoy iniciamos mañana, martes, miércoles, hasta llegar al viernes, que llegamos el viernes de la pasión, ¿verdad? Las 7 palabras, sábado de gloria y domingo de resurrección. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de la autoridad que tenía el Señor sobre nosotros. Él tenía potestad sobre la creación, tenía poder, tiene esa autoridad sobre hollar serpientes y escorpiones. Él nos ha dado una autoridad a nosotros también, de ejercer esa autoridad conforme a su palabra. Hacemos una aclaración. Cuando Dios nos da autoridad, en Hechos capítulo 1, verso 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Hay que estudiar bien este texto, porque dice que Él nos da autoridad a través de su palabra para ejercerla. No es nuestra propia autoridad. Amén. Tenemos un legado, tenemos una autoridad que Dios nos ha dado. Y aquí vamos a hablar un poquito de la autoridad de Jesús a través de la higuera. Vemos que venía, tuvo hambre, y se acercó a la higuera y no había ningún fruto, ni un higo. Y le dijo simplemente unas palabras: no nazca fruto de ti, que no vas a nacer nada más fruto. Entonces, creo que tener la autoridad que él tenía era algo tan hermoso. Y quiero leerle su palabra en Efesios capítulo 1, 21. Déjelo, leo aquí en mi Biblia, lo busco. 1:21, que dice su palabra así, de esta manera: sobre todo principados y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Está diciendo que solo toda potestad y autoridad y poder y señorío. Creo que Dios ha tenido un señorío sobre nuestras vidas. Creo que Dios ha dado una autoridad tan grande sobre nosotros, sobre su pueblo, para decirnos realmente que tiene algo hermoso para nuestras vidas.
Entonces aquí demuestra una autoridad Jesús. Hoy estamos celebrando lunes de autoridad, donde le dice a la higuera, jamás tendrás frutos. Se secó al momento, al instante, nomás pronunciar la palabra. Entonces, iglesia, hermanos, que me ves, mira, sobre todo potestad y autoridad y poder y señorío sobre todo nombre que se nombra. Creo que Dios le dio un nombre a Jesús para que se doble toda rodilla. Y Él es el único que tiene poder sobre todas las cosas. Solamente tenemos que creer en las cosas que Él quiere que nosotros tengamos. Y Dios nos ha dado una autoridad también nosotros de predicar la palabra con autoridad, de llevar el mensaje, de hacer muchas cosas para la obra de Dios. Simplemente somos los escogidos, simplemente somos sus siervos que Dios ha escogido a nosotros para que llevemos la palabra. Pero también nos hace algo tan hermoso y nos hace una aclaración hermosa que dice, tienes que llevar fruto. También la palabra dice que por sus frutos nos conoceréis. Entonces, en el verso 18 de Efesios 1:18, le leo la palabra, dice, alumbraos los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que os ha llamado y cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, el cual superamente grandeza de su poder para con nosotros, y lo creemos, y seguramente la operación del poder de su fuerza. Creo que estamos creyendo el gran poder que Él tiene sobre nuestras vidas, y realmente hoy, lunes de autoridad, nos demuestra el Señor primeramente su autoridad, y creo que nosotros en el verso 18, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepas cuál es la esperanza y cuáles ha llamado. Creo que Dios nos ha llamado y nos ha dado autoridad. Y creo que los ministerios y los dones que nosotros tenemos son dones que nosotros tenemos que ponerlos en práctica, en acción, trabajarlos con esa autoridad. Entonces, pero también hace la aclaración el Señor. Amén. Entonces, la higuera le dice, jamás tendrás frutos. Los discípulos se maravillaron en ese momento de ver cómo la higuera se secó. Ya no produjo fruto. Creo que a veces nuestros ministerios que nosotros tenemos, cuando no los ejercemos o nos olvidamos de la autoridad que Dios nos ha dado o lo que Dios ha hecho para con nosotros, amén, y el llamado ahí está, simplemente tenemos que ejercerlo, tenemos que ponerlo en práctica, porque esa autoridad que Dios nos lo ha dado para ir y predicar el evangelio a toda criatura, nos ha dado autoridad de orar ¿por qué no podemos pronunciar la palabra endemoniados, de libertar al cautivo, de hacer grandes cosas? Entonces esa autoridad, y dice que los discípulos se maravillaron, pero algo importante Jesús le dijo a esa higuera, jamás nazca fruto de ti. Jamás nazcas fruto. Pero Dios nos da oportunidades, y quiero leerle en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Fíjese que cuando nosotros estamos juntos a la higuera, voy a leer 15:1, que dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador, y todo pámpano que en mí lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Creo que Él necesita trabajar en nosotros primero, necesita limpiarnos con esa autoridad. Sabe que Él entra a nuestras vidas, Él empieza a trabajar, empieza a cambiar, pero dice que yo soy la vid verdadera. Mi Padre el labrador viene y trabaja la tierra, tiene que quitar todo lo que esté estorbando, todo lo que está
quitando, hay cuenta que usted tiene una plantita y usted ve que no crece y usted investiga qué es lo que le hace falta a esa planta. A lo mejor le falta abono, o a lo mejor tiene plaga, usted tiene que trabajar, quitarle la plaga. De una manera, así es el labrador sobre nosotros. Él tiene que quitar primero. Pero en el verso 2 dice: y todo pámpano que en mí lleva fruto, no lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, la autoridad que Él tenía sobre nosotros, autoridad sobre la creación, autoridad sobre echar fuera demonios, predicar la palabra, creo que esa autoridad ejerce en nosotros. Cuando nosotros le dijimos: Señor, entra a nuestro corazón, ya no quiero vivir ya, ¿verdad? Sino que ahora tú vas a vivir mi vida, tú vas a estar conmigo. Entonces, hermanos, qué hermoso es esto cuando Él empieza a trabajar en nosotros. Y dice en el 3: y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, creo que ya nos limpió para que llevemos más frutos. Creo que Dios está obrando en nuestras vidas para que nosotros nos multipliquemos, llevemos la palabra, trabajemos para la obra de Dios. Creo que esa autoridad que Jesús tenía, amén, de sanar a los enfermos, solamente con la palabra, predicar la palabra, alimentar a los 5,000 hombres, hacer muchos milagros extraordinarios solamente con la palabra que Él expresaba. Entonces dice que ahora nosotros ya estamos limpios. Al decir ya estamos limpios, ya somos perdonados por Él, y ya estamos preparados para dar fruto. Amén. Entonces, si tú has dejado de predicar, tú has dejado de servirle al Señor, si tú has dejado de por un momento de separarte de la presencia de Dios, yo creo que ese es el momento de que tú nuevamente vuelvas y nuevamente le digas: Señor, haz lo que tú tienes que hacer conmigo. Entonces, qué hermoso es esto, porque dice en el verso 3: tú ya estás limpio. Yo en el 4: permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no pertenece a la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Entonces, nosotros separados de Dios no podemos hacer nada. Nosotros tenemos que dar cuenta que si una rama de un árbol cae, se suelta, usted ve que se cayó, se va a secar, porque necesita estar pegada a la vid. Y eso es a veces lo que a nosotros nos pasa cuando nosotros nos separamos de Dios, nos enfriamos. Ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero leer la palabra, ya no quiero orar, vengo cansado, fatigado del trabajo, no sé, ¿verdad? Entonces necesitamos no separarnos de la vid. Aquí simplemente tenemos que entender que dice: de mí, de Él dependemos. Yo dice en el 5: yo soy la vid y vosotros el pámpano, y el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Es lo que estamos hablando, que si separado de Dios no podemos hacer nada. Llegamos a veces llegamos a decir una cosa: es que ya sé todo. A veces decimos: no necesito orar para predicar. A veces decimos: no, es que ya me sé la palabra, ya sé lo que voy a leer, ya sé lo que voy a decir, ya sé lo que voy a hacer. Y sabes una cosa, a veces caemos en una rutina de decir: ya sé todo esto, pero necesitamos acercarnos a Él, porque dice: sin Él no podemos hacer nada. Necesitamos ser guiados por su Espíritu Santo. Necesitamos que su Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas, y Él nos ha dado autoridad. Hoy iniciamos lunes,
Estamos en lunes santo, lunes de autoridad. Dios mostró una autoridad, Jesús mostró una autoridad, hizo muchas cosas. Esa autoridad nos la ha dejado a nosotros. Dios ha trabajado en nosotros, nos ha limpiado, ha trabajado en quitar todo lo que está estorbando en nuestras vidas, y ahora nosotros tenemos que dar fruto con esa autoridad que Dios nos ha dado. Mire, leo el 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego que arde. Aquí tenemos que pensar un poquito que si nosotros nos separamos del pámpano, y si nosotros queremos hacer las cosas como nosotros queremos hacer, amén, gracias a Dios por la sabiduría que Dios nos da. A veces tenemos mucha sabiduría de muchas cosas, pero a veces yo le llamo sabiduría humana. Hay sabidurías humanas, ¿verdad? Grandes filósofos, grandes hombres de la ciencia, ¿verdad? Pero esa filosofía o esa sabiduría que ellos tienen no es la misma sabiduría que Dios nos da a nosotros. Entonces, si nosotros nos separamos de Él, dice que nos secaremos y seremos echados al fuego. Amén. Entonces, qué importante es esto cuando yo entiendo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, de que tenemos que llevar fruto. Yo dice el 7, si permanecéis en mí y mis palabras permaneceréis en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, pero necesitamos permanecer en Él. Creo que Dios nos ha dado muchas cosas y hemos sido tan bendecidos por parte de Dios en nuestras vidas, porque seguimos permaneciendo en Él. Porque nosotros hemos entendido que si yo me aparto de Dios, voy a caer nuevamente, voy a caer en el pecado, me voy a separar del Señor, y mi vida va a ser una vida vacía. Entonces, hermanos, qué hermoso es esto, que yo tengo que permanecer. Y dice el 8, y esto glorificado mi Padre, el que lleva mucho fruto, y seas así mismo mis discípulos. Aquí nos está dando, fíjese, Dios prepara a 12 hombres para predicar la palabra de Dios. Les dio autoridad, caminó con ellos, les enseñó a predicar, ellos vieron cómo Jesús sanaba, cómo Jesús predicaba, cómo Jesús hacía milagros. Amén. Pero el maestro un día fue quitado. Amén. Y ellos se quedaron solos por un momento. Pero ellos me imagino, bueno, ¿es esto uno el que se ahorcó? ¿Verdad? Uno que se ahorcó. Pero los demás siguieron, permanecieron, porque Dios les dio una autoridad a ellos, los preparó para llevar la palabra de Dios. Y yo creo que Dios nos está preparando a usted y a mí para llevar la palabra de Dios. Entonces, los prepara, y vemos en Hechos capítulo 2, vemos cómo Pedro se levanta, cómo el sermón de Pedro en Hechos capítulo 2, en los capítulos primeros de 2, 3, 4 hasta el 5, cómo vemos cómo ellos empiezan a predicar la palabra de Dios y a esparcirse, ¿verdad?, por la persecución que ellos tuvieron como cristianos, pero ellos siguieron permaneciendo en el Señor. Yo creo que estamos en una situación de que tenemos la libertad nosotros de predicar la palabra de Dios, de hablarle a la gente, como en otros países que ya no puedes hablarle a la gente de Dios. Nosotros sí lo tenemos, pero la palabra me está diciendo hoy que tengo que llevar frutos. Tenemos que ejercer la palabra de Dios conforme Él nos está indicando que lo hagamos, hermanos. Es lo más maravilloso que Dios nos ha dado, hermanos. Y Dios te ha dado un gran privilegio
Y tú me puedes decir, pastor, es que yo no soy pastor, yo soy miembro de una iglesia, yo simplemente me congrego. Tenemos el privilegio tan grande de hablarle a la gente de Cristo. No necesitamos ser pastores, no necesitamos ser evangelistas, no necesitamos ser grandes predicadores. Simplemente tú puedes llegarle y decirle a la gente, Cristo te ama. Entonces, con esa autoridad que Dios les dio a sus discípulos, y Jesús ejerció la autoridad sobre la higuera que se secó en ese momento, que aún los discípulos se maravillaban, esa autoridad nosotros la tenemos. Pero no somos unitarios. Cuando hablamos de unitario, no eres tú el único. Necesitas a Dios como tu supremo, como el señorío que hablábamos ahí en Efesios capítulo 1, 21. El señorío, Él es el que te va a señorear sobre tu vida. Entonces, qué hermoso es esto, hermanos, que yo puedo dejarles esta palabra el día de hoy, que es lunes de autoridad. La palabra poderosa sobre nuestras vidas, decir, Señor, gracias porque tú sigues teniendo poder a través de este libro llamado la Biblia, y podemos aprender muchas cosas y podemos ver su gran amor que Él se manifiesta en nosotros, hermanos. Pastores, hermanos que te congregas en una iglesia, tú tienes esta autoridad para llevar la palabra y ejercerla conforme la palabra de Dios. Dios nos ha mostrado su autoridad. Dios nos ha mostrado su gran amor hacia nosotros y nos ha dado libre albedrío también de decidir qué es lo que yo quiero. Porque también recordemos una cosa, Dios es un Dios de orden, un Dios que no hace las cosas por hacerlas. Simplemente Él nos da un libre albedrío de decidir qué es lo que yo quiero para mi vida. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo para mí? Amén. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tomar decisiones. Entonces, hermano, que tú me estás viendo o que me están viendo a través de este video, si tú te has separado un momento de Cristo y quieres volver nuevamente, vuelve al Señor. Si te has separado de la vid, que decimos que si te paras de la vid, no podrás hacer nada. Necesitamos pegarnos a la vid, como dice el Evangelio de Juan, ¿verdad? Y entonces, hermanos, y si no quieres conocer de Dios, si quieres recibir al Señor como tu Salvador, creo que es el momento tan hermoso de decir, Señor, yo quiero conocerle. Creo que estamos en una situación difícil en estos días, ¿verdad? Donde las iglesias están cerradas, que un día se van a abrir. Esperemos que sea muy pronto. Pero Dios se cerraron las iglesias, pero no se cerró de que tú prediques la palabra de Dios, de que tú hagas la obra de Dios conforme el Espíritu Santo te lo esté indicando que tú lo hagas. Creo que Dios nos ha dado esa autoridad y esa autoridad debe permanecer. Amén, hoy lo estamos haciendo a través de esta transmisión, pero podemos hablarle a la gente. Y yo quiero invitarte, hermanos, que sigamos firmes en su palabra. Hermanos, creo que tenemos mucha carrera por delante. Entonces, hermanos, si has dejado de predicar, si has dejado un momento del ánimo de servirle al Señor, creo que ese es el tiempo de que tú empieces nuevamente a tomar la decisión sabia de decirle, Señor, heme aquí. Yo le di autoridad a los discípulos. Y esa autoridad te la está dando a ti y me la está dando a mí. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros su Espíritu Santo y me seréis testigo, Jerusalén, Samaria y hasta lo último la tierra. Pero tenemos que creer en la palabra de Dios. Quiero orar el día de hoy. Quiero que oremos en esta semana. Yo le llamo una semana de victoria, una semana de triunfo, porque solamente estamos recordando lo que Dios hizo a mandar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y lo hemos recibido a nosotros como nuestro Salvador y sabemos que Él venció en la cruz del Calvario y sabemos que Él no está
crucificado, sabemos que Él no está muerto, Él ha resucitado y está con nosotros. Entonces vamos a orar, hermanos. Yo le invito a que cierre sus ojos un momento y meditemos. Esta no es una predicación, simplemente es una meditación de la palabra de Dios, una reflexión de que nosotros estamos recordando que hoy es lunes de autoridad. Padre, qué bueno eres. Hoy quiero hacer una oración, Señor Padre, a favor, Señor, de aquellos mis hermanos, Señor, que están pasando una situación difícil. Por aquellos mis hermanos, Señor, que se han separado de la vid verdadera, Señor, y aún no se han secado, sino tienen la oportunidad nuevamente de regresar, Señor, nuevamente a ti, Señor. Padre, bendigo, Señor, sus vidas. Bendigo, Señor, esta palabra, Señor, esta reflexión. Señor, en el nombre de Jesús, manténnos en esa autoridad, Señor Padre. Señor, danos temor de predicar tu palabra como lo has hecho hasta este momento, Señor Padre. Que el temor, Señor, permanezca en nosotros, pero el temor bueno, Señor, de no equivocarnos, Señor, sino simplemente siempre darte la honra y la gloria que tú mereces, Padre, el día de hoy. Síguenos bendiciendo como tú lo has hecho, Señor Padre, y bendigo nuestra amada Iglesia Metodista, Señor, nuestra conferencia anual oriental. Señor, bendigo, Señor, la Iglesia Centro Familiar Cristianos, también sus familias. Sean bendecidos en el nombre de Jesús y sigue derramando bendiciones, Señor, como lo has hecho hasta este momento, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Muchas gracias, mi Dios. Amén, amén. Dios les bendiga. Saludos a todos. Dios les bendiga, pastoras, pastor.